Hace mucho, mucho tiempo, en la tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job. Job era un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fue bendecido con grandes riquezas y una familia numerosa. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos, y tenía un gran número de sirvientes. Job era el hombre más grande entre todos los pueblos de Oriente. Sus hijos solían celebrar banquetes en sus casas el día de sus cumpleaños, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Cuando el periodo de banquetes había terminado, Job hacía arreglos para que se purificaran. Temprano en la mañana, sacrificaba un holocausto por cada uno de ellos, pensando: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la costumbre habitual de Job. Un día, allá arriba en el cielo, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor. Y con ellos vino también Satanás. El Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás al Señor: de recorrer la tierra, de recorrerla y de venir por ella. Entonces el Señor dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le respondió: ¿No has puesto tú un seto alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, de modo que sus ovejas y sus vacas están esparcidas por toda la tierra. Pero ahora extiende tu mano y golpea todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. El Señor le dijo a Satanás: Bien, todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas un dedo sobre él. Un día, mientras Job estaba en su casa, un mensajero vino a él y le dijo: Los bueyes estaban arando, y los asnos pastaban cerca, cuando de repente los sabeos atacaron y se los llevaron. Pasaron a cuchillo a los sirvientes y yo soy el único que ha escapado para contártelo. Mientras él todavía estaba hablando, vino otro mensajero y dijo: Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los criados, y solo yo escapé para contártelo. Mientras este aún estaba hablando, vino otro mensajero y dijo: Los caldeos formaron 3 grupos de asalto y atacaron a tus camellos y se los llevaron. Pasaron a espada a los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contártelo. Mientras él aún estaba hablando, llegó otro mensajero y le dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento sopló desde el desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual se derrumbó sobre ellos y murieron. Y solo yo he escapado para contarlo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a vivir con vosotros. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea alabado el nombre del Señor. Job no pecó al acusar a Dios de maldad. En otro día los ángeles vinieron a presentarle a Dios. Ellos mismos ante el Señor, y Satanás también vino con ellos para presentarse ante él otra vez, y el Señor le dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Satanás respondió al Señor: de vagar por toda la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que siempre mantiene su integridad. Aunque me incitaste contra él para que lo arruinara sin razón alguna. Respondió Satanás: El hombre dará todo lo que tiene por su propia vida. Pero ahora extiende tu mano y golpea su carne y sus huesos, y verás si no te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo a Satanás: Está bien, está en tus manos, pero debes perdonarle la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con dolorosas llagas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job tomó un trozo de barro y se rascó con él mientras estaba sentado entre las cenizas. Su mujer le dijo: ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Él respondió: Estás hablando como una mujer necia. ¿Aceptaremos de Dios el bien y no los males? En todo esto, Job no pecó en lo que dijo. Cuando los 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suitá y Zofar namatita, oyeron de todos los problemas que habían venido sobre él, y saliendo de sus casas, se reunieron de común acuerdo para ir a compadecerse de él y consolarlo. Al verlo de lejos, apenas lo reconocieron. Se pusieron a llorar a gritos, rasgaron sus vestiduras y se echaron polvo sobre la cabeza.
Luego estuvieron sentados en tierra con él durante 7 días y 7 noches. Nadie le decía una palabra porque veían cuán grande era su sufrimiento. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: Perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, un niño ha sido concebido, que ese día se torne en tinieblas, que no le importe al Dios de arriba. Que no brille la luz, porque se da la luz a los que están en la miseria y la vida a los amargados del alma, a los que anhelan la muerte que no llega que buscan. ¿Por qué más que por un tesoro escondido? Quienes se llenan de alegría y se regocijan cuando llegan al sepulcro, se da vida a un hombre cuyo camino está oculto, a quien Dios ha cercado. Sus amigos, afligidos por su lamento, comenzaron a hablar. Elifaz habló primero: Job, el inocente prospera. Tu sufrimiento sugiere pecado. Entonces Bildad dijo: Si eres recto, entonces Dios te restaurará. Zofar entonces dijo: Hablas demasiado. Arrepiéntete y Dios te exaltará. Pero Job mantuvo su inocencia. Soy inocente. ¿Por qué debo sufrir? Mi corazón es puro. Su debate continuó durante varias rondas. Job, defendiendo su integridad y expresando su angustia a pesar de su intenso sufrimiento y las acusaciones de sus amigos, Job continuó expresando su fe en Dios. Dijo: Aunque mate, en él esperaré. Seguramente defenderé mis caminos ante él. Ciertamente esto resultará en mi liberación, pues ningún impío se atrevería a presentarse ante él. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Yo y no otro. Mi corazón se angustia dentro de mí. Entonces se formó una poderosa tormenta con nubes oscuras que se arremolinaban y relámpagos. Job, de pie en medio de la tormenta, sintió el poder crudo de la naturaleza mientras la voz del Señor resonaba desde dentro del torbellino. Finalmente, el Señor habló a Job desde la tormenta. Le dijo: ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin sabiduría? Prepárate como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime, si entiendes, ¿quién midió sus dimensiones? Seguramente lo sabéis. ¿Quién extendió sobre ella un cordel de medir? ¿Sobre qué se asentaron sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras alababan todas las estrellas del alba y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades? ¿Puedes desatar el cinturón de Orión? ¿Puedes hacer aparecer las constelaciones en sus estaciones? ¿O sacar a la osa con sus cachorros? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Puedes establecer el dominio de Dios sobre la tierra? ¿Puedes cazar la presa para la leona y saciar el hambre de los leones cuando se agazapan en sus nidos? ¿Quién acecha en la espesura? ¿Quién da alimento al cuervo, cuando sus crías claman a Dios y andan errantes por falta de pan? ¿Sabes cuándo paren las cabras monteses? ¿Observas cuándo la cierva da a luz? ¿Cuentas los meses hasta que da a luz? ¿Sabes el tiempo en que dan a luz? Se agachan y dan a luz a sus crías. Sus dolores de parto han terminado. Sus crías crecen y se fortalecen en el desierto. Se van y no vuelven. ¿Consentirá el búfalo en servirte? ¿Consentirá en quedarse para servirte? ¿Pasará la noche junto a tu pesebre? ¿Podrás sujetarlo al surco con un arnés? ¿Podrá labrar los valles que haya detrás de ti? ¿Confiarás en su gran fuerza? ¿Le dejarás el trabajo pesado? ¿Puedes confiar en él para que recoja tu trigo y lo lleve a tu era? ¿Le das al caballo su fuerza o cubres su cuello con una melena suelta? ¿Lo haces saltar como una langosta, infundiendo terror con su orgulloso resoplido? Patea con fiereza, se regocija por su fuerza y se lanza a la batalla. Se ríe del miedo, no le teme a nada. No se asusta de la espada. El carcaj resuena contra su costado, junto con una lanza y una lanza centelleantes. En frenética excitación, devora la tierra. No puede permanecer inmóvil cuando suena la trompeta. ¿Acaso el halcón emprende el vuelo por tu sabiduría y extiende sus alas hacia el sur? ¿Acaso el águila remonta el vuelo a tu orden? ¿Y construye su nido en lo alto? Habita en un acantilado y pasa la noche allí. Un peñasco rocoso es su refugio. Desde allí busca alimento. Sus ojos lo detectan desde lejos. Sus crías se alimentan de sangre, y donde hay muertos, allí está. Mira a Behemoth, que hice contigo, y que se alimenta de hierba como un buey. ¿Qué fuerza tiene en sus lomos? ¿Qué poder en los músculos de su vientre?
Su cola se balancea como un cedro, los tendones de sus muslos están muy unidos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Ocupa el primer lugar entre las obras de Dios. Sin embargo, su creador puede acercarse a él con su espada. Las colinas le traen sus productos y todos los animales salvajes juegan cerca. Bajo las plantas de loto se encuentra, oculto entre los juncos del pantano. Los lotos lo ocultan a su sombra. Los álamos, por la corriente que lo rodea, no lo asusta un río furioso. Está seguro, aunque el Jordán se estrelle contra su desembocadura. Puedes atrapar al leviatán con un anzuelo o atarle la lengua. ¿Con una soga? ¿Le atravesarás la nariz con una cuerda o le atravesarás la quijada con un anzuelo? ¿Te pedirá clemencia todo el tiempo? ¿Te hablará con palabras amables? ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes como tu esclavo de por vida? Podrás tenerlo como mascota, como un pájaro, o atarlo con correa para las doncellas de tu casa. ¿Lo negociarán los mercaderes? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Podrás llenar su piel con arpones o su cabeza con lanzas de pescar. Si pones la mano sobre él, si lo haces, recordarás la lucha y nunca más lo harás. Toda esperanza de dominarlo es falsa. Su mera visión es abrumadora. Nadie es lo suficientemente feroz como para despertarlo. ¿Quién puede entonces resistir? ¿Quién tiene una reclamación contra mí que deba pagar? Todo lo que hay bajo el cielo me pertenece. El Señor continuó interrogando a Job sobre los misterios de la creación y el mundo natural, haciendo hincapié en su propio poder y sabiduría. Job, humillado y sobrecogido por las palabras de Dios, respondió: Soy indigno. ¿Qué puedo responderte? Me tapé la boca con la mano, hablé una vez, pero no tuve respuesta. 2 veces, pero no diré más. Entonces el Señor habló de nuevo, ilustrando aún más su poder y soberanía. Job respondió: Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de que el Señor le dijo estas cosas a Job, le dijo a Elifaz el temanita: Estoy enojado contigo y tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí con la verdad, como lo hizo mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 toros y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced un holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, y yo atenderé su oración, y no os trataré conforme a vuestra necedad. No habéis hablado de mí con la verdad, como mi siervo Job. Elifaz temanita, Bildad suitá y Zofar namatita hicieron lo que el Señor les había ordenado, y el Señor aceptó la oración de Job. Después de que Job oró por sus amigos, el Señor restauró su fortuna, y le dio el doble de lo que tenía antes. Todos sus hermanos y hermanas, y todos los que lo habían conocido de antes, vinieron a comer con él en su casa, y lo consolaron de todo el mal que el Señor le había traído. Y cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burros. Y también tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera hija la llamó Gemima, a la segunda Cecías y a la tercera Keren Apuch. En ninguna parte de toda la tierra se encontraron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio una herencia junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años. Vivió a sus hijos y a los hijos de estos hasta la 4ª generación, y así murió Job anciano y lleno de años. La vida de Job es un poderoso testimonio de fe duradera y la soberanía divina. A través de su inmenso sufrimiento y su restauración final, aprendemos acerca de las complejidades del sufrimiento humano, la importancia de una fe inquebrantable y los misterios de los propósitos de Dios. La historia de Job nos anima a confiar en Dios incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias.